Hola, ¿qué tal? Estás aquí en tu canal Super Duper Math, donde vamos a resolver todo tipo de dudas matemáticas. El día de hoy nos vamos a meter a un tema muy interesante: sistemas numéricos y conjuntos de números. Así que aquí quédate. Podemos empezar tratando de entender qué es un conjunto de números. Por conjunto de números vamos a entender una agrupación de números que tiene ciertas características o propiedades, ¿verdad? Dependiendo del conjunto de números del que estemos hablando. Por ejemplo, aquí en la imagen que podemos ver, vemos que existen diferentes tipos de conjuntos de números, ¿no? Donde, empezando por uno, el complejo más grande que abarca todos los números es lo que nosotros entendemos como números complejos. ¿Qué es un número complejo? Un número complejo se puede entender como un número que tiene una parte real y una parte imaginaria, donde, como vemos aquí, el número a más b, a pertenece al conjunto de los números reales y b pertenece al conjunto de los números imaginarios, que ahorita en un momento vamos a explicar tanto los números reales como los imaginarios. Algunos ejemplos de números complejos pueden ser 4 más 5i, donde, como vemos, tiene su parte real y su parte imaginaria. Y para ir colocándolos en la imagen que tenemos, vamos a colocarlo en la parte de los números complejos. Y así podemos abarcar muchos números complejos con muchas combinaciones de parte real y parte imaginaria. Es decir, la parte real también puede ser un número con puntos decimales, una fracción, etc. Ahora, para definir los números reales vamos a empezar abriendo unos corchetes, donde recordar que en matemática los corchetes se utilizan para definir un conjunto de números, o una agrupación de números, o que son muchos números, o que hay muchos números ahí, ¿verdad? Y normalmente la letra que se utiliza para hablar de los números reales es la R, ¿verdad? Entonces vamos a poner que R es igual a nuestro conjunto de números reales, donde para entender los números reales abarcan desde el menos infinito hasta el número infinito, ¿verdad? Donde en los números reales vamos a tener muchos otros tipos de números. Vamos a tener tanto los números en fracción, los números que tienen punto decimal, los números enteros, los números naturales y también lo que se conoce como números irracionales. Pero ahora, de manera muy sencilla, podemos decir que los números reales son todos los números que abarcan desde el menos infinito hasta el infinito. Y por darte unos ejemplos, vamos a ir colocando unos aquí. Puede ser el menos 3.5, el 1, el 3, el 1/2, etcétera, ¿verdad? Simplemente por mencionar algunos. Ya entrando a otro subconjunto de los números reales, podemos hablar de los números racionales, donde con la letra que vamos a definir estos números racionales va a ser Q. Y hay que entender por número racional todos esos números que pueden representarse como el coeficiente de dos números enteros, es decir, una división de dos números enteros. Es decir, que en los números racionales vamos a tener todos esos números que son una fracción, como un cuarto, un medio, etc. O también vamos a tener todos esos números que son decimales, 3.5, 6.8, 7.2, etc., ¿verdad? Y todos esos números los podemos ir colocando aquí en la parte de los números racionales. Por ejemplo, ¿qué podemos entender por un número irracional? Nosotros sabemos que hay varios números irracionales muy populares, como el número pi o el número de Euler, donde, como sabemos, pi es un número infinito de 3.1416 y Euler también es un número infinito que es de 2.7182. ¿Cuál es la característica principal de un número irracional? Es que los números irracionales, por más que yo haga fracciones de números enteros, nunca voy a obtener el número irracional. Es decir, que yo puedo hacer todas las fracciones y combinaciones posibles de divisiones y nunca voy a obtener una fracción o una división que me dé pi como resultado o que me dé el número de Euler, ¿verdad? Porque son números con características muy especiales y los podemos poner en esta parte de aquí, donde ahí vamos a tener números como pi, como Euler o como 2 raíz de 2, que también es conocido que es un número irracional. Por ejemplo, números enteros son todos esos números que pertenecen a menos infinito hasta infinito, pero se puede decir que son esos números que no tienen punto decimal. Podemos decir que 2, 1,
0, 3, 4 y así hasta el infinito, son números enteros, ¿verdad? Y los podemos ir colocando en este punto, en esta parte, con el conjunto de los números enteros. Y por último tenemos el conjunto de los números naturales, donde los números naturales son todos esos números que se pueden contar. De alguna manera los podemos definir como los números positivos, porque abarcan del 1 hasta el infinito. Y vamos a poner unos ejemplos aquí, que igual que en el caso anterior puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Vamos a hablar un poco de los números imaginarios, pero no vamos a entrar a mucho detalle porque eso lo planeamos hacer para otro video, donde vamos a explicar más de las propiedades de los números imaginarios, ¿verdad? Por ejemplo, el número imaginario que nosotros conocemos es el número i, donde i es igual a raíz de menos 1. Donde si nosotros vamos desarrollando los números imaginarios, i a la 1 va a ser igual a i. I al cuadrado va a ser igual a menos 1. I al cubo va a ser igual a menos i. I a la cuarta va a ser igual a 1. E i a la quinta va a ser igual a i. Como te comparto, esto lo vamos a explicar más a detalle en otro video, pero aquí lo podemos definir de esta manera. Es una de las propiedades de los números imaginarios. Y algunos ejemplos, por decirte, de números imaginarios, es muy sencillo. 4i, 5i, menos un tercio de i, etcétera, ¿verdad? Y los podemos colocar en esta parte del conjunto de los números imaginarios. Entonces, con todo esto, ya hemos hablado de los conjuntos de los números. Que, como podemos ver, que un número pertenezca a un conjunto no significa que no pueda pertenecer a otro. Por ejemplo, como vemos aquí, los números naturales, aunque son números naturales, pertenecen al conjunto de los números enteros también. Y a su vez, tanto los números naturales como los números enteros pertenecen al conjunto de los números racionales. Que los racionales pertenecen al conjunto de los números reales y a su vez de los complejos. Podemos ver que entonces un número puede pertenecer a un conjunto de números, pero a su vez este número puede pertenecer a otro conjunto más grande de números, lo cual es una propiedad muy interesante también. Bueno, espero que el video te haya servido mucho para tus clases, que te haya gustado, que te haya parecido interesante y esperemos que lo puedas compartir y que puedas apoyar este canal que va empezando.